Noticia de último momento. Alemania queda acorralada por las fuerzas estadounidenses y soviéticas. Y esto... Pará. Seguramente no estás entendiendo nada. Bueno, déjame que te lo explico bien. Bueno, ahora sí. La Segunda Guerra Mundial. Esta guerra es conocida como la más grande de toda la historia de la humanidad y esta duró desde 1939 hasta 1945. La causa principal se dice que fue gracias al desconforme de Alemania con los resultados de la anterior guerra. El hecho con el que empezó fue cuando Alemania comenzó su expansión geográfica. Si bien Alemania había comenzado su expansión geográfica en 1934, no fue hasta 1939, cuando intenta invadir Polonia, que Francia e Inglaterra lo defienden, ya que tenían una alianza. Gracias a esto se formaron los dos bandos. Por un lado las potencias del eje y por el otro lado las potencias aliadas. Y las potencias del eje estaban conformadas por Alemania, Italia y Japón. Y las potencias aliadas estaban conformadas por Francia e Inglaterra, que luego de la guerra se unen otros dos países. Esta guerra se puede dividir en dos partes. La primera parte, que puede durar desde 1939 hasta 1940, y la segunda desde 1941 hasta 1945. Hola, acá les habla el Santiago que está editando el video. En esta parte les quería decir que me confundí y en realidad son tres etapas. La primera que duraría de 1939 a 1941, la segunda que dura de 1942 a 1943 y la tercera que dura de 1944 a 1945. Bueno, sin más preámbulos, sigan con el video. Para la primera parte se las cuento yo. Bueno, la primera etapa. La primera etapa podemos destacar dos hechos importantes. El primero es cuando Hitler invade Francia. Anteriormente de esto, Hitler no podía invadir Francia ya que ésta tenía una línea de defensa llamada la línea de Maginot, la cual estaba desplazada en toda la frontera de Francia y Alemania. Esto hace que anteriormente Hitler invada Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Luego de esto, Alemania invade Francia con una guerra relámpago, la cual consistía en un ataque rápido para que Francia no pudiera armar una buena defensa. Gracias a esto, después en 1940 Francia queda dividida en dos. Por una parte, la parte norte y oeste, conquistada por alemanes, y por otro, la parte sur y este, que se llamaba Francia Libre, que igualmente apoyaba a los regímenes de Hitler. El otro hecho importante que podemos destacar es cuando Hitler se le ocurre su solución final, que consistía en el exterminio masivo de judíos. Este los llevaba a campos de concentración para luego ser fusilados. Gracias a esto se hizo una persecución gigantesca en toda Alemania y sus territorios conquistados de judíos. Para la segunda parte se las cuento yo. Bueno, en la segunda etapa tenemos varios hechos a destacar. Primero empezamos en 1941 con Hitler invadiendo territorios soviéticos, bajo la operación de Barbarroja. También en 1941 Japón decide atacar una base estadounidense ubicada en Hawái llamada Pearl Harbor. Estos dos hechos hacen que, como Estados Unidos y la Unión Soviética, se unan al bando de los aliados. Luego, en 1943, el rey italiano de esa época destituye a Mussolini, el presidente de Italia en esa época, y en su reemplazo, el otro presidente hace tratados de paz que terminan en Italia, que le tenía que ayudar armamentísticamente a los aliados. Luego también tenemos el denominado Día D, que ocurre en 1944, que es cuando tropas estadounidenses desembarcan en las costas de Francia para su recuperación. Ya casi terminando la guerra, en abril de 1945, Alemania es rodeada por tropas soviéticas y estadounidenses. Hitler, al ver que tarde o temprano lo iban a atrapar, decide quitarse la vida 2 días después con su esposa en un búnker en Berlín. A todo esto, Japón seguía sin rendirse, así que en septiembre de 1945, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas, la primera en Hiroshima y la segunda en Nagasaki. Esto hace que el presidente de Japón firme su rendición. La consecuencia de fallecidos de esta guerra fueron en total alrededor de unos 50 a 40 millones de fallecidos. Quedó una Europa totalmente destruida, tanto como económicamente como territorialmente. Gracias a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, personas hasta el día de hoy sufren efectos gracias a la radiación. Y sobre los avances armamentísticos tenemos, por ejemplo, uno de los más conocidos, la creación de la bomba atómica,
tuvieron mejoras en portaaviones, submarinos y aviones de combate y también en diferentes armas. Fue la más catastrófica de toda la historia. Y bueno, eso fue la Segunda Guerra Mundial.